espera que ya que estamos justo podemos grabar. Eso es lo que charlábamos hoy, el tema de que te lo cobre o no te lo cobre la distribuidora. Claro, Depende sí. mucho del tipo de usuario que vos seas. Si sos un usuario residencial, no dice nada, ¿sí? Hoy en día. Depende igual la distribuidora. Ojo, esto Sí. habrá que verlo. Igual lo sentís el consumo. No es que no te lo cobran. ¿Cómo lo ¿Cómo? sentís? O sea, vos necesitas más consumo para generar la potencia que deberías generar si tenés un buen coseno fi. Claro. Bueno. Sí, hoy en día los medidores igual pueden medir todo. El tema es que la distribuidora, en algunos casos, te pide que vos tengas un coseno phi tanto más, o sea, que tenga un coseno phi, por ejemplo, de 0,95, o en otros casos de 0,8. Depende mucho del usuario que vaya a hacer. Si es una industria, si es un comercio, si es una casa. Como se supone que en una casa el coseno phi está por arriba de 0,95, entonces no hay ninguna cuestión que te lo vaya a medir y te pueda decir, no, mira, tu coseno phi 0,90 tenés que pagar una multa. ¿Sí? A mí me pasa algo rarísimo con Pero eso. sin la industria. Sí. ¿Sabes que me pasa algo rarísimo en mi casa con eso? Generalmente tengo un coseno phi de 80, de 0,8. Ah, mirá. Ahora, cuando prendo la bomba de agua, se va a 95, 98, 1. Así que... O sea que tu pinza te mide 0,8 en una situación normal, digamos, y Sí. si prendes la bomba, te mide 0,95. Sí, me sube a 1, 0,95. Aparte tengo, en realidad también ahora en el seccional puse un dispositivo que es un medidor de consumo, es watímetro, te saca coseno phi, ¿viste? Y Sí. aparte es para energía renovable, o sea, te cuenta la energía que vos generás y que vos inyectás a red también. Bien. Y entonces con eso más o menos voy controlando más la pinza y demás, ¿no es cierto? Tengo muchas lámparas. Yo creo que el problema está en las lámparas de LED, que tengo muchas lámparas de LED berretas, digamos, ¿no? Que son las Claro, que porque hacen... el motor está corrigiendo, ¿no? El coseno fi. El motor está corrigiendo exactamente, ¿me entendés? Y ¿Y los por qué equipos de corrige? frío míos, freezer, heladeras que yo tengo, no llevan capacitor. Y los que traigo a arreglar traen capacitores. Entonces, claro, me pasa la misma situación. Cuando los pongo en marcha, me corrige el factor de potencia. Bueno, ¿y por qué también puede pasar de que el factor de potencia, aparte de inductancias, se te baje? Porque es bastante raro. Claro, o sea, ¿Conectado a un motor? siempre estoy en un 7,5, 8. Bueno, O sea, el otro problema 8,5. que podés llegar a tener Sí, es que tenés muchas fuentes capacitivas. Porque claro. el coseno phi te lo desfasa. Digamos, el coseno phi baja o sube por las inductancias y por las capacitancias. ¿Sí? Sí. Por eso se llama que es inductivo o es capacitivo. En cualquiera de los dos casos te lo baja al factor de potencia. El mejor caso es 1. Tengo una computadora de escritorio que cuando la apago se corrige un poco. Cuando apagás esa computadora se te corrige el coseno phi. Se corrige el factor de potencia un poquito. Bueno, No, justo me llamaron. sí, no hay problema. Bueno, pasa de todo en las casas, porque la electrónica, todo esto, como les cuento, ha hecho, mete un montón de cosas. A la red mete un montón de cosas. Inclusive corre el factor de potencia. ¿Sí? Claro. Entonces es un ¿Qué tema... había? Capacitancia, ¿no? El problema es que el coseno phi bajo por capacitores genera... A ver, como el inductor genera mayor corriente, el capacitor genera mayor tensión. Entonces, es muy problemático que el coseno phi lo tengas por capacitores. Es problemático, complicado, ¿sí? Porque podés llegar a generar sobretensiones en algunos puntos en los cuales podés llegar a quemar algo. Por eso el inductivo se trata de corregir por una cuestión de menor energía, pero el capacitivo se trata de no tenerlo directamente, porque es peligroso. Y eso entonces se corrige suponiendo que no tenés el motor para corregirlo. Sí. Eso es con un transformador se corrige, en A teoría. ver, vamos por partes. Si yo tengo inductancias que me generan un coseno phi bajo, lo tengo que corregir con capacitores. Que de hecho se compran bancos de capacitores. Ahora, si yo tengo un coseno phi bajo por capacitores, lo tengo que corregir con inductancias.
¿sí? Por ejemplo, un transformador te puede llegar a corregir, cuando prendes el motor te lo puede llegar a corregir, o sea, te puede llegar a subir. Cuando digo corregir es que se va pareciendo cada vez más a 1. ¿Sí? Y te vas aproximando a 1. Se va aproximando a 1, que es lo que se llamaría un circuito resistivo puro. O sea, una resistencia pura no tiene capacitancias ni inductancia, entonces su coseno phi es 1. Claro. ¿Bien? Toda la potencia aparente es activa. ¿Sí? Que era lo que veíamos recién. ¿Está bien? Bueno, pero interesante todos estos temas. Bueno, ¿les parece seguir? Así... Dale. Dale, yo ahora en Sí, me 15 imagino. minutos me tendría que ir. Bueno, yo voy a tratar de terminarla en 15 minutos porque lo más jugoso de todo esto es después ir discutiendo sobre estos temas, que es lo que estábamos haciendo ahora. ¿Sí? Yo se los termino de pasar y ya después les queda. Bueno, resumiendo, factor de potencia, una cosa que no les dije, perdón, que es más que importante. Si uno quisiera verlo esto gráficamente, se tiene que imaginar que la onda de corriente alterna sinusoidal está corrida de la onda de tensión. Por eso se dice que no van en fase. Cuando se desfasa la onda de tensión con respecto a la onda de corriente, es cuando aparece el factor de potencia. ¿Sí? Si las dos están exactamente iguales, el factor de potencia es 1. Cuando está una... Por eso con la continua no pasa. ¿Cómo? Por eso en el coseno phi una continua. En continua no pasa, porque siempre es lo mismo. O sea, si yo tengo una tensión direccionada hacia un lugar, la corriente va hacia el mismo lugar. Pero acá, como va y viene, ¿sí? Va y viene todo el tiempo, bueno, puede ser que cuando esté yendo una, la otra puede llegar a estar volviendo. Es como una hamaca que ustedes le dan el golpe y va y vuelve, pero si le dan el golpe antes de que baje, entonces están haciendo fuerza al revés, ¿sí? Bueno, eso sería la potencia reactiva, es no pegarle en el momento que necesita. Y eso ocurre en los sistemas eléctricos cuando aparecen inductancias, inductores o capacitores. Y para resumir, si tengo coseno phi bajo por inductores, motores, por ejemplo, lo tengo que corregir con capacitores. Y si tengo coseno phi bajo por capacitores, llámese fuentes, generalmente, de muchas cosas, fuente de alimentación, se corrige con bobinas o inductores. ¿Bien? Bueno, le dejo ahí las cuestiones que puede llegar a generar el usuario, ¿sí? Aumento de la intensidad de corriente. Esto es muy típico ver que, por ejemplo, prende un motor que debería consumir 5 amperes y cuando voy a medir la corriente está en 7. ¿Bien? Eso es porque el coseno phi está desfasado. Cuando ustedes corrigen el coseno phi, automáticamente baja la corriente. ¿En qué otro caso aparece el factor de potencia? En luminarias. ¿En las luminarias cuáles? En las que tienen reactancias. ¿Sí? Todo lo que sean tubos fluorescentes, por ejemplo. Bien. Bueno. Problemas ¿por qué les cobra más la energía? Porque tienen menor capacidad de entregarle la distribuidora, ¿no? Y más pérdidas. Entonces, básicamente les cobra por eso. Bueno, acá vemos, ¿sí? Por ejemplo, corriente entregada por el operador, 180 amperes, corriente que circula por la parte resistiva de la carga. ¿Qué significa la parte resistiva? Es la parte de la potencia activa, ¿sí? Porque recuerden que llamamos resistivo puro a aquel que tenga un coseno phi igual a 1. Bien, y, o sea, se están utilizando 120, pero se están pidiendo a la red 180. O sea que tengo 120 útil, potencia activa, y 60 que me van a ser inútiles, que va a ser parte de la potencia reactiva. Claro. ¿Bien? ¿Se entienden? Acá tiene un diagramita, se los dejo también, bastante flojos los diagramas, después los tengo que corregir. Bueno, y después acá empezamos a cómo corregir el factor de potencia. ¿Sí? Recuerden, de ahora en adelante, cada vez que hablemos de potencia, vamos a estar hablando de kVA. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a la potencia aparente. ¿Qué quiere decir el kVA? Que seguramente puede tener el coseno phi incorporado, ¿está bien? Pero que nos va a servir porque es el único que nos puede decir la corriente real que va a estar consumiendo. ¿Sí? Más allá de que esa corriente sea útil o una parte sea inútil. ¿Bien? Bien. Bueno, acá tienen los beneficios de por qué corregir el coseno phi, ya lo estuvimos hablando igual. Baja la corriente, regula el tema de la tensión, tiene más disponibilidad de entrega de energía a la distribuidora, por eso les cobra, y aumenta la vida útil de las instalaciones. ¿Sí? Económicos también ya lo estuvimos viendo. Y acá aparece el tipo de compensación. Bien. A ver, una forma de compensar coseno phi, la primera,
no sirve para nosotros, pero que sí sirve para el sistema en general, es con una máquina sincrónica, con un generador sincrónico, ¿sí? De lo que estuvimos hablando hace un ratito. ¿Por qué? Porque si ustedes cambian la corriente que está en el inductor del generador, van corrigiendo el coseno phi. A nosotros no nos interesa eso, no lo podemos hacer. ¿Cómo lo corregimos? Generalmente, si el coseno phi, el coseno phi es por inductores, por motores, corrijo con capacitores, ¿sí? Que ojo, no es el capacitor que tiene el motor incorporado el que corrige, ¿sí? Estamos hablando de otros capacitores. Bien, máquinas, ahí está, vamos directamente a condensadores. Bueno, acá les paso, ahí les dejo una ficha, ¿sí? Fíjense los capacitores, generalmente se arman bancos de capacitores. Y después viene la compensación, distintas formas de compensarlo. La primera es la individual. ¿Cómo es la individual? Bueno, por cada máquina, por cada motor que yo tengo, le conecto en paralelo un capacitor a la salida de su contactor. O sea, cada vez que se prenda el motor, me conecta a los capacitores y compensa directamente. ¿Sí? Ah, ¿no es en serio? ¿Cómo? ¿Que no es en serio? El banco capacitor para corregir coseno phi no. ¿Sí? ¿No? El banco capacitor siempre va conectado en paralelo. ¿Cómo? ¿Capacitor o condensador? Lo mismo, para nosotros es igual. ¿Sí? Ah, lo mismo. Listo. Condensador o capacitor son sinónimos. Inductor y bobina también son sinónimos. ¿Sí? Cuando hablemos de inductores, que estoy... listo. Bien. Sí, sí. Perfecto. Les deja las ventajas y las desventajas. Obviamente la principal ventaja es que cada vez que se conecte una carga inductiva y me genere un coseno phi, automáticamente me lo compensa. ¿Sí? Y la ventaja es que estoy seguro que cuando se me desconecta esa carga que me está generando un factor de potencia bajo, el capacitor también se me desconecta. Por esto que hablábamos recién con Ignacio. Si yo dejo conectado... Se desfasa igual. Se me desfasa, pero encima se me desfasa de forma capacitiva, lo cual me genera tensiones peligrosas. ¿Sí? Bien. Ya cuando empezamos a compensar por grupo es que estamos hablando de algo grande. ¿Sí? O sea, estamos hablando de cuestiones que tienen como están armados en esquemas de distribución distintos. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo de motores. Entonces, es al cohete compensar individualmente. Si vos sabés que se van a prender todos juntos, compensas una vez que se prenden todos juntos, ¿sí? O sea, un banco de capacitor para un grupo de motores, por ejemplo, ¿sí? O cargas inductivas. Acá ya estamos hablando también de industrias, o cosas más grandes. ¿Bien? Ventajas y desventajas, bueno, se los dejo también para que lo miren, pero imagínense, es para ese tipo de cosas. Y después tienen compensación centralizada. También, esto son para industrias grandes. Entonces, centralizada es que los pongo en un tablero. ¿Bien? Existen parcializadas también. ¿Sí? O sea, yo parcializo y tengo distintas formas. No me quiero meter mucho en el tema, porque la verdad es que vamos a perder tiempo en algo. No vamos a perder tiempo, siempre está bueno interiorizarse, pero son cosas muy de industria esto. ¿Sí? Son cosas en las cuales se aplican. Sí. Vos, de acuerdo al desfasaje que tengas, tenés distintos niveles de capacitor y todo eso, ¿no? Me imagino. Sí, señor, se calculan. Los bancos capacitores están calculados para la corriente, para la potencia reactiva que se necesite. ¿Bien? Sí. Bueno, cuando terminemos todo esto, vemos cómo se calcula, si nos da el tiempo, otra de las cosas que también vamos dejando para el final, vemos cómo calcular una compensación de banco de capacitores. ¿Sí? Hoy me interesa que ustedes sepan lo que es el factor de potencia y cómo compensarlo. Y por qué aparece. ¿Bien? Bueno, acá les muestro. Sí, hay una mano levantada. Sí, ¿quién está? Perdón. Hay una mano levantada. ¿Sos vos? Ah, soy yo. Hable. Ah, sí. El coseno phi, escúchame, el coseno phi. Sí. ¿Sí? Sí. El factor de potencia sería. Bien. ¿Sí? Sí. Te escucho mal, yo, vale. Sí, Perdón. listo. Eso quería saber. Ah, sí. Perdón. Sí, el ideal. ¿Cómo, Juan?
No, es que se me corta mucho, a mí yo lo escucho muy cortado, perdón. Sí, el factor de potencia, nosotros los vamos a llamar coseno phi. No, pero él preguntaba si el Está, ideal era pero 1. Sí, el ideal es 1. claro, El ideal es 1. ¿Sí? claro, ni menos, ni más. No, más no puede ser. Nunca es más que 1 el factor de potencia. Nunca más que 1. El Listo. valor va entre 0 Listo. y 1. ¿Sí? Ah, Entre 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa? Tenés factores de potencia que son inductivos y capacitivos. Por ejemplo, podés tener un factor de potencia de 0,8 y puede ser ese 0,8 inductivo o puede ser ese 0,8 capacitivo. ¿Sí? Si está generado por bobinas o inductores, es inductivo. Si está generado por capacitores o condensadores, inductivo, es capacitivo. ¿Sí? capacitivo. ¿Bien? O Muy sea, bien. depende de dónde venga el desfasaje. Si de Sí, sí. capacitores, capacitivo, si de Sí, inductores, sí. inductivo. Claro. Bueno, bien. Y lo que nosotros vamos a aprender ahora es a calcular para llegar al 1. Sí, en realidad yo les voy a decir algo. El cálculo, hoy quiero que se lleven el concepto de lo que es coseno phi y por qué aparece esta nueva unidad de kilovolt ampere. Porque quiero que cuando hablemos, cuando ustedes vean la norma, se van a encontrar que la unidad es kVA, que es kilovolt ampere. Entonces quiero que sepan lo que es el kVA. ¿Está? Sí. Entonces, repaso por las dudas. El kVA o kilovolt ampere es la unidad en la cual se mide Listo. la potencia aparente. ¿Sí? Que la potencia aparente es la sumatoria no directa, ¿sí? Pero vectorial que se llama, de la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Está bien? Ese kVA se puede convertir en kilowatt, que sería la unidad de la potencia activa, ¿bien? La potencia útil, que a nosotros nos sirve, si el coseno phi es igual a 1. ¿Sí? O sea, si yo tengo un coseno phi igual a 1, tengo lo mismo de potencia activa, o sea, lo útil, que de potencia aparente. ¿Por qué? Porque la potencia aparente es la sumatoria de la activa más la reactiva. Si no tengo reactiva, no existe la potencia inútil de reactiva, entonces toda mi activa es aparente, o toda mi aparente es activa. ¿Sí? Caso ideal. Un coseno phi de 1. Coseno phi igual a 1. ¿Sí? Coseno phi de 1. Un coseno phi de 1 implica potencia reactiva 0. Potencia reactiva igual a 0. ¿Bien? Perfecto. Nos llevamos ese concepto hoy, estoy feliz. Y que sepan por qué aparece un coseno phi, por qué hay factor de potencia bajo, porque aparecen motores o aparecen capacitores en la línea. ¿Bien? Bueno, también esto se los dejo. Guarda cuando conecten, si en algún momento tienen que conectar o van a ver algún banco de capacitores, siempre va con resistencias conectadas en paralelo. Las resistencias cumplen la función de descargar los capacitores una vez que se desconecta. ¿Sí? Pueden pasar varios problemas si no se pasa eso. Una de ellas es que ustedes vayan, toquen a alguien y le peguen una patada. Pero la otra es que puede llegar a generar algún tipo de chispazos y cosas bastante complicadas. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno que haya una resistencia en paralelo a los capacitores para que disminuya, para que vaya sacándole la carga. Se los dejo, ni los pienso ver, regla general de los consumidores, potencia reactiva, nada. Esto es para empezar a calcular, ¿sí? Quien lo quiera ver, lo ve, no tengo problema, no vamos a calcular por el momento nosotros ningún tipo de estas cuestiones. Conclusión, nos vamos a esta y la última que nos vamos, sí, ya son 5 menos cuarto. Bien, dice, el origen del bajo factor de potencia de las cargas son de naturaleza inductiva, las que se destacan en el motor. Yo acá le agregaría también capacitivas, ¿bien? Bueno, abajo también se los dice. 2. El bajo factor de potencia es causa de recargas en las cuentas de energía eléctrica, ¿sí? O sea, tener un bajo factor de potencia implica que ustedes tienen que pagar más, porque están pidiendo más corriente. Aparte de poder ser penalizados. Ojo con eso. Bueno, el primer paso, dice, para la corrección es prevenirlo mediante la selección y operación correcta de los equipos, ¿sí? Se corrige si sé de dónde viene el problema, si de un capacitor o viene de cargas inductivas. Bueno, los capacitores, la mejor forma de corregir un coseno phi inductivo. Bien, en cuanto más puedas compensar, y es el recomendable, si tienen que compensar coseno phi,
el empleo de bancos de capacitores automáticos. El banco de empleo de capacitores automáticos es justamente cuando el coseno phi baja, empiezan a conectarse los capacitores necesarios para ir compensando automáticamente. Estamos hablando industria, de vuelta, ¿sí? Esto no lo piensen que se lo van a cruzar en alguna casa. Pero bueno, conózcanlo. Les quería agregar una cosita más que ahora se me fue. Bueno, nada, no, se me fue. Después de última se lo agrego. Bueno, ¿estamos bien? ¿Ya con esto? Sí. ¿Sí? Voy arrancando, Juan. Chicos, un saludo y nos estamos viendo la semana que viene. Dale, Juan. Nos vemos la semana que viene. Dale. Un abrazo a todos. Hasta luego. Dale, nos vemos ya Chao. con algo de dimensionamiento. Buen fin de. Perfecto. Igualmente. Dale, Hasta Juan. luego. Buen fin de. ¿Ale? Bien, bien. ¿Sí? ¿Me iba a decir algo o no? No, buen fin de, le dije a Juan. Listo. Te estaba escuchando a vos. Ya debe estar cansado ya de escucharme a mí, me imagino. No. Bueno, ¿bien? Interesante. Sí, igual yo lo bajo todo y lo voy leyendo, ¿viste? Sí. Entonces me queda más. No, obvio. Eso está todo subido, me- más- tranquilo que yo se lo subo todo. ¿Sí? Así que repasen todo lo que quieran. algunas cositas me van quedando y algunas cositas, bueno, voy repasando. Perfecto. Con que hoy quede que ya la unidad Pero que bueno, vamos a utilizar es el KBA, ya, porque incluye al factor de potencia, que tiene que ver el factor de potencia con las cargas generalmente inductivas, que desfasan la corriente de la tensión. Yo con eso ya ya nos vamos bastante bien, porque ya cuando empecemos a dimensionar, vamos a hablar generalmente de KVA. Ya no hablamos más de kilowatt, ¿sí? Hablamos de kilovolt ampere, kilovolt ampere. ¿sí? Y en los motores, aparte, se lo van a encontrar. Se van a encontrar KVA, se van a encontrar kilowatt en algunos casos, y se van a encontrar con el coseno phi en la plaqueta. Sí. Se van a encontrar, si es trifásico, con la Coseno phi, conexión que pueden hacer. ¿Sí? Así que, miren, hoy vimos ya... Y si es monofásico, es una sola conexión. Si es monofásico, generalmente ya les viene la conexión para hacerlo. Claro. Hablo generalmente de bombas, ¿sí? Ya tienen todo hecho, tienen que conectar directamente, pero también les va a venir el coseno phi marcado en algún lugar Claro. y hablar de KVA. Sí. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes van a hacer la cuenta muchas veces de 220 por la corriente, no les va a coincidir con los kilowatts, les va a dar más. Bueno, tiene que ver con los KVA, Claro. ¿sí? Porque ahí tiene involucrado la potencia aparente. Aparente. Perfecto. ¿Perfecto? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, Estamos bien. ¿estamos bien? Estamos bien, pero vamos mal. Estamos bien, pero vamos mal, ¿no? Por favor.